todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Amén. Gracias. Proverbios 24, 3 y 4 dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Ya hace un tiempo que estamos abocados y es un trabajo que nunca va a acabar, que nunca se termina. Hay un sinfín de detalles. Más de una vez hemos tenido que construir algo y siempre quedan muchas cosas para culminar, para finalizar y decir, bueno, al fin está. Es cierto que en el plano terrenal, en algún momento algo se acaba o se puede acabar. Pero en lo espiritual siempre vamos a estar construyendo. La iglesia es una obra en construcción, dijo alguien. Y constantemente se está edificando. Y en estos últimos meses el énfasis es de edificar casa al Señor. Para ello necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento. Y dentro de esa maqueta, de ese que tenemos todo, que casi todos tenemos, tal vez encontramos que hay unas vigas que tienen que ver con un estilo de vida. Y el fundamento es Cristo. Hemos hablado de las columnas, y sobre las columnas hay unas vigas que tienen que ver con nuestra forma de vivir. Y tienen varias cosas. Nuestra vida tiene que ser santa.
tiene que ser justa, tiene que ser íntegra. Tenemos que tener identidad. Tenemos que vivir siendo dóciles a la guía del Espíritu. Y podemos seguir agregando varias cosas más. Y en una que quisiera, que no está en la Biblia, pero que tiene que ver con el estilo de vida, es el de ser fiel. Ahora me van entendiendo un poquito, ¿no? Qué bueno que algún hermano sugirió que concluyamos el tiempo de alabanza y de adoración con estas últimas palabras. Ya lo borraron. Quiero ser fiel. Yo pensaba que solamente, como lo comenté no hace mucho, que solamente Marcos Vidal y Asaf Borba hacen referencia a este sentir. Y ya teníamos un himno de bastante tiempo donde se expresa este deseo, este anhelo. Anhelo es algo más que deseo, es precisamente un fuerte deseo. Y si no estamos viviendo esto, bueno, es bueno ponerlo en mente y seguir en esta dirección, ¿no? Pablo le encarga a Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Varias veces era su discípulo. Desde luego él tenía muy en claro que Timoteo, sobre todas las cosas, era discípulo del Señor. Y precisamente una de las cosas de la cual Pablo se cuidaba mucho en ser fiel, en transmitirle del Señor, para edificar la vida de este hijo espiritual. Sí. ¿No se escucha bien? Bueno. Dice así, le dice así a Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo precisamente 2:2. Pero antes quiero hacer comentar algo. Esto que voy a compartir está en una de las primeras páginas de un libro que ya no se edita. Y este tipo de literatura, que me la hizo acordar días atrás Alfredo, han sido lo que él leía y que a él lo han inquietado tanto. Y revolucionó su vida. Lo que dice está en este libro que se llama El discípulo no nace, sino que se hace con el tiempo. No está en contradicción con que tenemos que tener un nuevo nacimiento, ¿no? Pero es otra cosa. Pero el discípulo se va haciendo con el transcurso del tiempo. Nunca dejamos de ser discípulos. Ni nuestros hermanos mayores, ninguno deja de ser discípulo. Tendrán una función, ellos lo dicen también, una función especial dentro del cuerpo. Alguno es profeta, otro es pastor, otro maestro, etc. Pero son apóstoles, pero nunca dejan de ser discípulos. Nunca se deja de ser oveja. Y un discípulo es una persona que, entre otras cosas, está conectado, relacionado. Si nosotros nos manejamos en forma independiente, nos vamos a equivocar o corremos ese gran riesgo. Wenzel tiene una frase muy de él, dice: los llaneros solitarios no van adelante.
Siempre la obra de Dios se hizo en forma conjunta, en forma colectiva. Bueno, y me parece bien porque esto que me compartió Alfredo, y rescaté algunas cositas. Me hizo pensar con algunas cosas que tenemos con respecto, que sabemos y que están en la palabra también. Aquel pasaje de 1 Juan 2, 14 al 16 creo que es. Aquel pasaje que dice, se dirige a los hijos, se dirige a los jóvenes y se dirige a los padres, refiriéndose a distintas etapas en la vida cristiana que todos atravesamos o deberíamos atravesar. Queridos, si hay un ministerio general que todos tenemos que llegar a desarrollarlo, a ejercerlo, y es para todos, hombres y mujeres, para todos sin excepción, es llegar a ser padres. Los padres son los discipuladores. Aunque tengas uno, aunque tengas 10, me enteré de alguien en otra ciudad que llegó a tener decenas de discípulos a lo largo de su vida. Pero no sé, a este ministerio todos tenemos que llegar. En nuestro medio, algún hermano, alguna hermana me comenta, tengo varios discípulos que ya podrían estar siendo discipuladores y medio falta un poco de empuje. Y tienen de Dios, tienen un depósito de Dios para transmitir. No tan solo conceptos, sino vida, más que nada. Y bueno, y estoy luchando para que ellos también se larguen, porque todos tenemos que llegar a eso. ¿Se imaginan qué situación se les presentó a los hermanos después de Pentecostés? ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120 eran, ¿no? Más o menos. Y quizás haya habido algunos chicos. Pero de golpe tienen que dar razón de su fe, razón de lo que estaban experimentando, que trastornó la ciudad de Jerusalén, y decir, aclarar que lo que ellos estaban viviendo en ese momento, esos 120 personas, era algo que ya los profetas habían anunciado que en algún momento se iba a dar, y eso es lo que ellos estaban viviendo, el cumplimiento de una promesa. Bueno, no sabía Pedro que ese día tenía que predicar ante miles de personas, de las cuales 3.000 se definieron ahí con la sencilla pero eficiente predicación del apóstol Pedro. 3.000 personas. ¿Cómo le habrán quedado los brazos a los hermanos después de bautizar a tanta gente? Pero eso no era nada. Ahora tenían que empezar a instruirlos en el conocimiento del Señor, y empezar a preparar, a discipularlos. Lo que ellos habían aprendido del maestro, se lo tenían que transmitir. Eran 120. ¿Cómo? Más de uno habrá agarrado 15 o 20 y decir, mi hermano, tengo que decir esto que nos enseñó el Señor, les paso a esto, y una cosa, aprendan bien, traigan los grabadores, todo. Bueno, no existía nada de eso, ¿no? Porque eso se lo van a tener que transmitir a otros, pero con total fidelidad. No compartan ocurrencias de ustedes, sean fieles. Lo que reciban, punto y coma, transmítanlo a otros. Así que la tarea de
física, digamos, de sumergir 3.000 personas, no ha sido nada. Porque ahí empezaba el verdadero trabajo, de acompañar, de ayudar, de animar, de instruir. Bueno, pero lo tenían que hacer con total fidelidad. Y Pablo le da la misma tarea a Timoteo, un hombre joven, pero dentro de las personas que a él tenía que enseñar, habían personas inclusive mayores que él, algunos varias décadas mayores que él, pero él lo anima. Lo anima a que lo haga, pero desde luego apoyándose en Dios. Y le dice, vas a tener que encargarte de enseñarle a personas, hombres fieles, hombres o mujeres fieles, personas fieles. Fieles, era el primer requisito. Y que tengan la capacidad de enseñar también a otros. Y así no tan solo la técnica, sino aquí habla más que nada de transmitir de sí mismo, de lo que tienen de Dios. Bueno, pero la característica que quiero remarcar es hombres fieles, personas fieles. En algún diccionario de sinónimo encontramos que los fieles son los constantes, los devotos, los fervientes, los que son invariables, los leales, los perseverantes, los sinceros, los verdaderos, los verídicos. También pueden ser los que son escrupulosos, los que son exactos, los que son puntuales. Y me interesa, en este libro de sinónimos, arma otro grupito. Y dice, también son, un diccionario no es bíblico, ¿no? Pero un buen diccionario, también hace otro grupo, los creyentes. Y en ese grupo también dice los cristianos. Así que todo cristiano tiene que ser fiel. ¿No? Y bueno, nosotros podemos decir también, agregar algunas cosas, porque aquí no se agota, ¿no? Podemos decir los correctos, qué sé yo, los que son derechitos. Todos son expresiones sinónimas de ser una persona fiel. Y en la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que uno encuentra en la palabra es el de Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios. Y esto lo comienza diciendo Dios mismo. ¿Se acuerdan de aquel incidente? Primero me fijo en el reloj. Vamos bien. Aquel incidente en que Moisés, liderando a todo el pueblo, sufrió un golpe de estado. Y nada más y nada menos, los que estaban enfrente de este golpe de estado eran su hermano Aarón y su hermana María.
nada más y nada menos. Y Dios no dejó pasar esto. Y los reprendió. Porque ellos decían, ¿quién es este Moisés? Al final era menor que ellos, ¿no? Si nosotros también podemos hacer la obra de Dios. Nosotros. Y Dios se enojó a un punto tal que María contrajo lepra. ¿Se enojó Dios? Vaya si se enojó, ¿no? Y así que, pero la gran diferencia que tenía Moisés con Aarón y con María era que él era fiel. Nos ubiquemos un poquito en los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Y por mucho tiempo el pueblo de Israel no tenía otra bibliografía de parte de Dios que el Pentateuco, los 5 primeros libros, que son Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y para de contar. Después, con el transcurso del tiempo, se fueron agregando otros libros inspirados. Pero observemos la tarea tremenda, colosal, que Moisés realizó, registrando con tanta fidelidad los hechos. Después, cuando Dios le da instrucciones de cómo tenía que ser, por ejemplo, el templo, y todos un sinfín de detalles, cómo tenían que celebrarse ciertas, los sacrificios. No tenía que ser fuera de nada, improvisado, sino tenía que ser fiel al 100%. Y dígame si no es agotador leer las instrucciones de Dios. Y él en ese tiempo no tenía muchos recursos tecnológicos, 0 recursos. El único recurso tecnológico que tenía, lo tenía incorporado. Aquí lo tenía. Y a los casi más de 100 años, él hace una recopilación en Deuteronomio de todo. Y qué lucidez que tenía. ¡Qué lucidez! Y no se equivocó en nada, repitió la ley. Una serie de mandamientos, de ordenanzas, de preceptos, de instrucciones. Y por eso Dios mismo dice, Él es fiel en toda mi casa. Y el autor de la carta a los Hebreos reitera lo que dijo Dios en su oportunidad con referencia a Moisés. Hay otro hombre fiel, Samuel. Y Dios le tiene que decir al padre, a Elí, que era su tutor, podríamos decir su discipulador, que la madre se lo había dejado porque le prometió a Dios que si ella tenía un hijo, se lo iba a ofrecer a Dios, se lo devolvía a Dios. Lo que me has dado, te lo devuelvo. Y él desde chico estuvo en la casa de Elí, y él desde chico vio que los hijos de Elí no se portaban nada bien. Y bueno, y él también fue un hombre con este estilo de vida, de ser muy fiel. Los hijos de Elí dejaban demasiado que desear.
Y Samuel fue fiel también en lo que se le encomendó. Hay dos hermanos en el Nuevo Testamento del cual no se habla mucho, pero que también tenían esta cualidad, ¿no? Tenían esto en su vida bien notable, bien evidente. Anoten para los que tienen que tomar nota. ¿Cuántos toman nota? Toman nota. Muy bien, muy sabia lo que están haciendo. Tomemos nota, porque si no nos diluimos. Y no quiero que perdamos, y no debemos perder el tiempo, mejor dicho. Uno es Tíquico. ¿Quién es ese, dirán? Sí, Tíquico. Está en Efesios 6:21. Y hay una referencia de cómo era este hombre. Ese era un hombre fiel. Y otro, que está en Colosenses 1:7, y se llama Epafras. En Proverbios dice al respecto de esto, que muchos hombres proclaman, y justo en estos días alguien lo compartió este pasaje, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, en Proverbios 26, pero hombre de verdad, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Parece que es algo que escasea, las personas fieles. Los hombres fieles parecen no abundar. Pero, cuidado, que estamos en el periodo de la gracia, tenemos toda la posibilidad, todo el apoyo para ser hombres y mujeres fieles. En el Salmo, en 2 Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Jehová están continuamente observando todo, ¿no? Observan a los buenos y a los malos, pero dice, los ojos de Dios están por todas partes para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él, para con Dios. Y en el Salmo 101:6 dice, Dios busca hombres fieles, hombres de verdad, seres humanos sin distinción de sexo, pero que sean fieles. Hay algunas cualidades que tiene el hombre fiel, y es algo que marcó a más de uno entre nosotros. Hoy Checho hizo referencia a su madre, que lo primero que Dios le enseñó es el objetivo número uno que Dios tiene para todos y con cada uno de nosotros. Dios dice que busquemos, como dijo Checho, su reino, es decir, su gobierno. Basta ya de manejarnos nosotros la vida, y su justicia. Y todo lo demás lo dejemos, aprendamos a confiar en Él. Él se va a encargar del resto, de la añadidura, de la yapa. ¿No? Eso lo dejemos en la mano de Dios. Si yo priorizo lo secundario, estoy desenfocado. Pero un
hombre, una mujer fiel, es la que en primer lugar busca el gobierno de Dios y su justicia. No de la boca para afuera, sino algo que Dios pone, digamos, porque el Espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela con celo santo. Nos requiere y no nos perdona ni una. Esa es la primera característica, la primera cualidad. Cualidades son cosas que tienen que ver con algo bueno. Bueno, por ejemplo, este púlpito está hecho con buena madera, porque a veces puede estar hecho con mala madera y se apolilla enseguida y le entra algo que lo echa a perder enseguida. Pero está hecho con buena manera. Ya hace 2 domingos que lo hemos puesto aquí, ¿no? No, hace rato que existe. Pero sobrepasó las inclemencias de todo tipo. Bueno, una fiel tiene otra cualidad. Una persona fiel está dispuesta a pagar lo que sea con tal de agradar a Dios. Precisamente eso le sigue diciendo Pablo a Timoteo. En el mismo pasaje que hemos leído, Timoteo, 2 Timoteo 2:2, a continuación le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí le está diciendo, estamos en guerra permanente contra el mal y contra el malo. Y un buen soldado tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Yo tuve un servicio militar medio light, porque el periodo de instrucción ha sido muy corto, muy breve, porque nosotros teníamos que realizar tareas mucho más importantes. Bueno, nosotros estábamos en una sección del regimiento, en un lugar del regimiento en donde teníamos que realizar tareas administrativas que no eran menos importantes que la de un infante, del agente de artillería, etc. Pero bueno, no había tiempo, porque si no se amontonaban los papeles. Pero otros sí, estuvieron más entrenados para la batalla, para la guerra. Un hermano entre nosotros de otra provincia la vez pasada me comentaba que en el año que fue la guerra de las Malvinas, 1982, ¿no? Desde principio de año, eso se dio en abril, ¿no? Se dio en abril. Y ya desde el principio de año, las nuevas clases que se iban incorporando ya le iban poniendo en mente que se lo estaba preparando para la guerra. No decían abiertamente que guerra, pero efectivamente ha sido bastante riguroso. Lo comentó un ex soldado de aquel tiempo, hermano en Cristo ahora. Y bueno, con toda, si bien es cierto, no alcanzó, no sirvió, digamos, porque no contábamos con recursos para entrar en semejante guerra y con semejante adversario. Ha sido muy ilusorio eso. Bueno, eso no, harina de otro costal. Pero también hay una tercera cualidad de todo hombre fiel, que lee no de vez en cuando la palabra, sino que va más allá, ama la palabra, ama profundamente la palabra de Dios. Y esto está expresado en Jeremías 15:16. Alguien que lo busque.
Es decir, que tienen un apetito insaciable. ¿Quién lo está buscando? Por empezar. Los 200 y tantos que estamos aquí. ¿Ya lo tienen? Bien, léelo, así las acotaciones vienen más al caso. Por favor. Otro u otra hermana. Bueno, este profeta tenía un apetito insaciable por la palabra de Dios. El mismo apetito que tuvo el sacerdote Esdras en Esdras 7:10. Puso toda la disposición para inquirir en la palabra de Dios, es decir, para investigar, para entenderla, para captarla plenamente, para cumplirla, es decir, para vivirla, y para transmitirla a otros. Nunca compartamos o tratemos de enseñar algo a alguien si nosotros previamente no lo hemos leído. No lo hemos vivido más que leído. Leído y vivido. Porque si no vamos a transmitir conceptos. ¿Por qué Jesús, cuando abría su boca, la gente decía, sin ser espirituales, ¿no? Este hombre habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Vemos a los 12 años en la vida de Jesús conversando con los escribas, con los intérpretes de la ley, con los principales, preguntando, respondiendo preguntas. 12 años. Se ve que en su casa, José y María no perdían el tiempo. Es cierto, y por eso decimos, se dice con toda propiedad, es la palabra encarnada, es la palabra hecha carne. Y además él la vivía. Hay varios pasajes, se los menciono. Salmo 112:1, bueno, el Salmo 19 también, encontramos bastante ahí. El Salmo 119, le digo puntualmente los versículos 35, siempre en el Salmo 119, 47 y 97. Aquí apenas si estamos bosquejando algo, pero después en algunas cosas, en otra cualidad nos vamos a tener un poquito, pero más me entusiasmó. También una cuarta cualidad de un hombre fiel es que es servicial. A veces, cuando dentro de la congregación de los santos encontramos
un hombre o una mujer fiel, podemos decir, se puede hacer cargo de responsabilidades mayores. Y siempre se comienza de lo poco, ¿no? El Señor mismo nos dice, si somos fieles en lo poco, después se nos va a asignar tareas mayores, porque hay que demostrar con hechos, no solamente con el testimonio o la simpatía de alguien, simplemente que esa persona tiene que demostrar y después se lo reconoce. Jesús nos dice en Mateo 20 que Él no vino para ser servido, sino para servir. El Señor y el Maestro. Y prácticamente todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan se habla precisamente de lo que hizo Jesús, de lavarle los pies a sus discípulos. Varios versículos referidos y confirmando lo que el mismo Señor dijo en algún momento, ¿no? Que no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Cuarto. Son 9, así que llegamos. Porque no me entiendo. ¿Perdón? Sí, ¿quién me adelantó la hora? Bueno, no confía en la carne. Es decir, un hombre fiel, no confía en sí mismo, en su capacidad humana. Un hombre fiel, como Pablo, por ejemplo, él reconocía que era lo que era por la gracia de Dios. Y decía, mi capacidad no es mía, viene de lo alto. Cuando Daniel tuvo la tarea de decir cuál ha sido el sueño que tuvo el rey, el emperador, y después de explicar su significado, él enseguida, porque Dios se lo mostró, tuvo palabra de conocimiento, enseguida atribuyó todo a Dios. Dice, no soy yo, es Dios quien aclaró esta cuestión. Y ahí no puede más, y dice, sea bendito el nombre de Dios, de la eternidad y hasta la eternidad. El que pone reyes, que saca reyes, da sabiduría al sabio y entendimiento al entendido. Parafraseando un poco el pasaje, ¿no? Bien. También un hermano, un hombre fiel, es un hermano que no tiene espíritu independiente, no se le maneja en forma independiente, se considera parte de un cuerpo, en consecuencia reconoce que hay otros que tienen gracias, tienen capacidades que él no las tiene. Todos tenemos limitados, solamente en Jesucristo estaban todos los ministerios que habla Pablo en Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En cambio, en los que somos sus discípulos, a algunos les da alguno de estos y a otros carismas también. Por ejemplo, un carisma que casi nadie anhela, porque es el menos visto, es la gracia de ayudar. Están los que ayudan. Eso no, eso pasa a hablar. Pero claro, el que ayuda nunca aparece. Nadie, digamos, se da cuenta. Pero cuando ese que ayuda se ausenta por un tiempo o se va a otro lugar, ahí empezamos a decir, ¿cómo se nota, no? Pero bueno, debemos procurar aquellas cosas que digamos,
procurar o anhelar simplemente, porque todo esto viene de parte de Dios, ¿no? Al fin y al cabo. Y también un hombre fiel es aquel que ama a la gente, es decir, se identifica mucho con Dios. ¿Qué dice aquel pasaje clásico, diríamos, que encontramos en la palabra? Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. En este caso el mundo es sinónimo de humanidad. No se está refiriendo a la tierra, sino se está refiriendo a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y este sí, un punto que sería bueno, detenidos, es bueno detenerse un poco más. ¿Saben qué? Una persona fiel también tiene esta cualidad, que no es rencorosa, que no deja que crezcan las raíces de amargura. ¿Y cuánto nosotros podemos ver afectada nuestra vida, o es afectada nuestra vida precisamente por ser descuidado en este punto? Dice Hebreos 12:15 que dice, no es cosa que alguien pierda la gracia de Dios o deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura que nos hace daño y que envenena a toda la gente, da lugar a las raíces de amargura. Y aquí nosotros todos, de alguna forma, a veces alguien con intención, sin intención, nos puede ofender, efectivamente. Y a veces no es tan así, simplemente que nosotros a veces lo entendemos que nos ofenden. Y el otro quizás no tuvo la más mínima intención de ofendernos, de afectarnos. Y lo cierto es que si yo doy lugar a eso en mi vida, se empiezan a desarrollar las raíces de amargura de nosotros. Y eso nos bloquea a todos por completo. Entonces nosotros tenemos que ser ahí en el acto nomás. Cuando vemos que esto se está dando en nosotros, tenemos que reaccionar y decir no. No doy lugar a esto. Él se habrá equivocado, no sé, me pareció a mí, pero no doy lugar a esto. No pierdo el gozo, no pierdo la paz y sobre todo no pierdo la gracia de Dios. Porque si yo doy lugar a las raíces de amargura en mi vida, pierdo la gracia. Y no hay peor cosa que entrar en desgracia. Ahí es entrar en desgracia. Porque ¿quién es el que alienta todo eso? Y quedamos frustrados. Debemos guardar, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y la novena y última es aquella que Pablo la tenía muy en clara. Es la que debemos disciplinar nuestra vida. Pablo lo dice así en 1 Corintios 9, por lo menos lo leemos. 1 Corintios 9, 24 al 27.
Interesante impresiona cómo este hombre encaraba las cosas en su vida, ¿no? Dice 9:24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, al tuntum, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Era un hombre que era militante, ¿no? Se nota. Bien definido. Y hace la comparación de que con el atleta, con el deportista. Es cierto, nosotros tuvimos muy buenos deportistas en nuestro país, pero a mí me gusta porque tiene que ver con el deporte que a mí más me gusta. Y es ese hombre que este año dijo, cuelgo las zapatillas. Al fútbol no se juega con zapatillas, ¿no? Con botines. Así que no es de fútbol. Pero bueno, este hombre, un hombre, bueno, es cierto que es un tanto privilegiado, ¿no? Hay ciertos atletas para competir, participar en competencias de alto nivel, tienen que tener algunas condiciones, pero sobre todo la condición de este hombre ha sido que ha sido muy disciplinado, muy correcto, muy ordenado, y se dice que puede estar entre los mejores deportistas que nuestro país tuvo a través de los tiempos. Me refiero al Manu Fernández. No, Ginóbili. Él también le dice Manu, pero no, Ginóbili. Es cierto, correctísimo, un verdadero embajador deportivo. Y ustedes habrán visto la propaganda del año pasado, que él siempre un poco más, para estar siempre en condiciones a la altura de la alta competencia, ¿no? Y bueno, se tiene que abstener de un montón de cosas. ¿Y saben qué dice él? Sí, a veces en el deporte nosotros podemos lograr algo, alcanzar algo, pero ¿saben qué? No se engañen, perdemos un montón. En nuestro país también, ustedes no se acuerdan, casi la mayoría, había una deportista también de alta competencia, que ella vio eso y estando en plena actividad, se dejó su actividad, era Gabriela Sabatini. Dijo, porque es muy esclavizante esto, estar a nivel tan alto, es sumamente esclavizante. No vivís para un deporte. Bueno, si todo esto lo comparamos con lo espiritual, en lo cual estamos todos involucrados, y Pablo lo veía así, se privaba de un montón de cosas legítimas, cosas no que eran pecados, sino cosas legítimas, con tal de ser eficiente. Dice, yo no
no me quiero descuidar. Quiero estar siempre en condiciones. No vaya a ser cosa que yo, habiéndoles anunciado a ustedes, habiéndole anunciado el Evangelio, al final sea eliminado. ¿Pablo dice eso? Así que cuando nosotros no nos metemos en una disciplina, precisamente es porque somos perezosos, somos desidiosos, negligentes y hasta cobardes. Y le pretendemos decir a Dios, Dios, si vos no me sacás este mal hábito, no voy a salir adelante. ¿Y saben qué? Dios nos dio toda la capacidad para superar cualquier cosa. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay vicio, no hay nada que a Dios no agrade que no podemos salir victoriosos en nuestra propia vida. Absolutamente nada. Puedo decir, yo tengo una tendencia a mentir. No puedo decir 10 palabras que siempre tiene que haber una mentira o una media verdad. No. En Cristo tenemos toda la capacidad de lo alto, todo el poder. ¿O acaso no tenemos el Espíritu Santo? ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Porque él tendía a apichonarse. Tenía una tendencia. Dice, pará, Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos capacitó. Tenemos todo el poder de lo alto. Y no hay cosa, no hay falla de carácter, no hay nada que no podamos superar en el Señor. Y en consecuencia, si lo superamos, estamos glorificando a Él. Y estamos demostrando en nuestro propio cuero, en nuestra propia existencia, que Dios puede transformarnos a su imagen y a su semejanza. Pero requiere que nosotros disciplinemos, seamos amigos de la disciplina. Ustedes saben que al respecto, con fe solamente no logramos esto. Es fundamental que tengamos fe en su palabra, confiemos en Él. Pero como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Ambas van juntitas. Si yo te digo que tengo fe, tengo que hacer algo de mi parte, muy poco, pero tengo que hacer algo. Es decir, tiene que haber una relación entre la fe y el ser disciplinado en este caso. ¿Saben qué? Hablando de deporte, ustedes saben que muchas veces los deportistas se les priva de ciertas cosas elementales, como por ejemplo, nosotros lo hemos visto y hasta lo hicimos inclusive, bueno, como país, ¿no? Yo no lo hice, pero había un campeonato mundial y le hacían la vida imposible al adversario, que al día siguiente tenía que jugar con nosotros. No dejaban descansar, hacían bochinches, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, la idea es distraerlo, afectarlo de alguna manera, para que el rendimiento al día siguiente sea deficiente. Pero bueno, no tenemos que dejar que esto nos afecte. El enemigo constantemente trata de distraernos. Si vos no podés sentirte libre del celular, apagalo.
Si lo necesitas para trabajar, trabaja, pero al toque apagalo. Y bueno, te vas a perder algunos cumpleaños y ocasiones, pero si a vos eso te lleva a hacer un mal uso de lo que sea, hay que cortar por lo sano. Hay que cortar por lo sano. Y ante la menor insinuación del diablo, tenemos que ser terminantes. ¿Saben qué? Para finalizar, que una persona fiel es la que constantemente está aplicando la palabra a todos los aspectos de su vida. Constantemente. Bueno, si uno aplica la palabra es porque la está leyendo, se da cuenta. Y es mejor cuando estudiamos la palabra, porque la vamos a aplicar de una forma más eficiente a nuestras vidas. Y es interesante, si todos somos discípulos, que todo discípulo tiene que tener disciplina. Y es interesante que ambas palabras vienen de una misma raíz. Disciplina, discípulo. No podemos ser discípulos sin disciplina. ¿Has leído la palabra hoy? Y es que sabe que, y así es la constante, no hay nada de disciplina. Es que es cierto que hay momentos muy especiales, pero son la excepción, tienen que ser la excepción de nuestra vida, no la regla de nuestra vida. Y lo último, es lo que ya mencionamos, está en el Salmo 101:6, Dios utiliza y aprueba a los fieles. Dios utiliza y aprueba a los que son fieles. Así que estas 9 cualidades que hemos esbozado un poquito es para tenerlo en cuenta. Estamos creciendo en el Señor. Y no nos olvidemos que Dios nos quiere usar. Somos instrumentos de sus manos. Cuanto más nos preparemos para serle útil para Él, más posibilidades hay de que lo hagamos con eficiencia y con total fidelidad. Dios es fiel, pero nosotros también tenemos que ser fieles. Si Él es fiel, nosotros también, exactamente. Tenemos que seguir sus pisadas. Cuando hay aniversario de casamiento, a veces decimos, Dios ha sido fiel. Y decimos con propiedad, correcto, Dios ha sido fiel. Pero nosotros también hemos sido fieles. Debemos ser fieles. Aún en el pensamiento. Aún en el pensamiento. No nos olvidemos que en algún momento, palabras más, palabras menos, hemos prometido todo. Y hay que mantener esa palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. En nuestra sociedad eso ya se ha perdido. Y yo estuve trabajando en una empresa en donde al principio no eran muchos los requerimientos para acceder a pagar lo que, digamos, para poder pagar lo que quedaba pendiente de pagar. Se hacía una prenda, un contrato de prenda, se hacía un seguro, se le pedía una fianza y cada vez, ni con eso a veces se logra garantizar lo que está pendiente de pagar, lo que uno promete pagar. Pero nosotros tenemos la garantía de lo alto.
Es decir, están todas las posibilidades dadas para que seamos fieles en el total y cabal sentido de la palabra. Y reitero lo de que esto de que Dios busca personas que sean fieles. Y bueno, estamos en el periodo de la gracia, así que las condiciones están dadas, hermanos. Y seguimos manteniendo, ¿no?, lo que dice la antigua canción: yo me rindo a Él, quiero serle fiel. No es cuestión de cantar por cantar nomás, sino cantar con inteligencia y cantar y ser verdaderos, ser fieles, ser de confianza, de total confianza. Amén.